Desde el Centro de Conferencias Dr. Bienvenido Delgado Villini, en el Hospital General de la Plaza de la Salud, presentamos Vivir en Salud. Muy buenos días y bienvenidos a esta nueva entrega de Vivir en Salud. En la mañana de hoy estaremos conversando sobre hipertensión y sus efectos en el organismo. Así que si eres de esos que te sientas en la mesa con el salero en mano, este programa es especialmente para ti. Así es, amables televidentes, gracias por permitirnos esta nueva entrega de su programa Vivir en Salud. Esta semana, como dice la doctora Tactú, vamos a conversar acerca de una enfermedad muy prevalente en la población a nivel mundial, como es la hipertensión arterial, sus efectos, las causas, los factores de riesgo, la prevención, la educación y el tratamiento adecuado. Vamos a una breve pausa y continuamos con el desarrollo del programa. Vivir en Salud. Continuamos, amables televidentes, en el desarrollo de su programa Vivir en Salud. En esta oportunidad vamos a conversar con la doctora Eunice Tavares, quien es médico cardióloga, miembro del equipo de cardiología del Hospital General de la Plaza de la Salud, acerca de una condición patológica que afecta a millones de personas en todo el mundo y en lo cual la República Dominicana no escapa, y nos referimos a la hipertensión arterial a propósito de la conmemoración del Día Mundial de la Hipertensión. Doctora, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, es un placer estar aquí y hablar de este tema tan importante y compartir con el público televidente. Coméntenos acerca de la hipertensión arterial. Todo el mundo habla de hipertensión, todo el mundo sabe, tratamiento, no sé cuánto, pero tenemos unos resultados que no van como se espera, tanto en el impacto de nuevos casos como en el control de casos y el desconocimiento que hay en ese sentido. Bueno, yo creo que el objetivo principal de conmemorar un día de hipertensión arterial es justamente crear concienciación a la población. Correcto. De lo que es la hipertensión arterial y el impacto que tiene no solamente en República Dominicana, sino en todo el mundo. Sigue siendo el principal factor de riesgo cardiovascular o de desarrollar enfermedades cardiovasculares o enfermedades crónicas no transmisibles, como mencionamos. Y lo importante creo que acá es que independientemente de toda la información que recibimos a diario, sigue siendo el factor de riesgo más prevalente, o sea, más importante, más frecuente. Así es. Que causa enfermedad cardiovascular y también sigue siendo, a pesar del conocimiento de los pacientes y los médicos, una enfermedad que no está totalmente controlada y no está totalmente prevenida, a pesar de las recomendaciones. Creo que quizá ahí radica realmente la importancia, no solo de la conmemoración del Día Mundial, sino del trabajo diario y la responsabilidad que tenemos nosotros como médicos que vemos a los pacientes en poder identificarla, primero prevenirla, luego identificarla y poder tener un control y una adherencia específico a poder conseguir que esos niveles de tensión arterial se mantengan dentro de los parámetros normales. ¿Cuándo se define hipertensión arterial? Bueno, la hipertensión arterial realmente es un aumento sostenido de la presión arterial. Sí. Existen diferentes guías, lamentablemente no tenemos nacionales, pero estamos trabajando en eso, que definen un número específico para hablar de hipertensión arterial. Hablamos de que la presión ideal sería 120/80, sí, pero las guías americanas, por ejemplo, proponen por encima de 130/80, ya considerando inclusive este nivel como un nivel importante para tomar en consideración el diagnóstico de la enfermedad. Sin embargo, si hablamos en sentido general, comparando nuestra población, por ejemplo, con la población europea, tomamos en cuenta por encima de o igual a 140 la presión sistólica, que es la que consideramos alta, y 90 la diastólica, que es la que consideramos la presión más baja. ¿Cuándo se habla de hipertensión prevalente en la población? Estudios que se han realizado que dice en República Dominicana qué porcentaje de la población anda con hipertensión arterial. En República Dominicana se han realizado estudios importantes sobre factor de riesgo, donde lógicamente, ¿verdad?, la hipertensión arterial predomina. Entonces tuvimos varios estudios, que es el EFICAR 1, el EFICAR 2 y el ENFRECAR, donde se estableció que aproximadamente un 31% en el primero y posteriormente más de un 33% de la población tiene hipertensión arterial. Estamos hablando de un número sumamente importante. En base a los datos que podemos obtener, porque correcto, si tal vez hiciéramos más estudios, probablemente sería mucho más la población. Y como usted mencionó, de ese 33% de la población que se diagnosticó como hipertensión arterial, ¿qué porcentaje estaba en control y qué porcentaje ni siquiera conoce que era hipertenso? Había más de un 20% que no conocía el diagnóstico y de los que estaban ya diagnosticados, un 60% no estaba controlado.
O sea, estamos O sea, hablando de que más de un cifras 50%. realmente alarmantes. Y son cifras que no solamente se ven en nuestro país, sino en Latinoamérica también pasa Así mucho, que por encima del 50% de esos pacientes que están con medicación no están en el objetivo que establecen las guías de control de presión arterial. ¿Cuáles son los síntomas de la hipertensión? Bueno, lo importante es que la conocemos como el asesino silente. Sí, Creo que es lo importante mencionar primeramente y ante todo, porque a veces pensamos que debemos esperar tener un síntoma para uno ir a tomarse la presión. Pero existen síntomas asociados. Es importante determinar que es asintomática en un gran porcentaje de los pacientes y que cuando presentan síntomas es porque el control ha sido muy exagerado, y descontrol, mejor dicho, ha sido muy exagerado. Por ejemplo, puede haber dolor de cabeza, puede haber mareos, puede haber fatiga, sensación de cansancio constante, inclusive visión borrosa, inclusive un zumbido en los oídos. Es un determinante de que la presión no está controlada. como bien usted dijo, si es la enfermedad silente o silenciosa, ¿cuáles serían los factores de riesgo que predisponen a la aparición de esa hipertensión arterial que se maneja silente en cuanto a síntomas se refiere? Bueno, lo que pasa es que la hipertensión está asociada siempre a otros factores que a la vez ayudan a prevenir la enfermedad. Por ejemplo, el hecho de que no hagamos ningún tipo de ejercicio, Sí, el hecho de que consumamos mucha comida con alto porcentaje de sodio y sal, Correcto. que estamos acostumbrados en nuestro país. No solamente la sal como tal, sino el sodio, por ejemplo, la sopita, los sazones enteros, las embotellados, los ahumados. También el fumar de manera, es muy importante, es un factor de riesgo principal para desarrollar no solamente hipertensión, sino enfermedad cardiovascular. También el hecho de comer muchos carbohidratos, dígase azúcares, harinas, mucho arroz, que estamos acostumbrados. Y por ende, obesidad. Sí, viene la obesidad. Está también el factor estrés, que creo que cada vez es un factor que hay que tomar mucho más en cuenta, Claro. principalmente en poblaciones más jóvenes, pero sí son muchos factores que llevan a la hipertensión. Factores de riesgo que se pueden modificar, que usted acaba de mencionar, ¿y cuáles serían factores de riesgo no modificables? No modificable, bueno, no podemos modificar la edad, lamentablemente. Por ejemplo, en las mujeres una vez llegan a la menopausia, ese factor de protección que conceden esas hormonas ya se va. Entonces serían mujeres por encima de 55 años y hombres por encima de 45 años. También está el hecho del sexo asociado a la edad, como ya lo mencioné. También el hecho de tener una personalidad tipo A, creo que es muy importante, que somos esos pacientes, esas personas que son perfeccionistas, que se estresan con mucha facilidad. Y también el factor genético que siempre está ahí, que hay que tomarlo en cuenta a la hora de desarrollar la enfermedad. ¿Qué impacto tiene en la mejoría o el control de la presión arterial el poder modificar esos factores de riesgo? Bueno, tener una presión controlada, lo primero es que en conjunto a los otros factores va a producir un impacto positivo en la vida del paciente porque va a evitar el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, que son enfermedades comunes, como vemos lo que la gente conoce como trombosis cerebral, que es el stroke. Está también los infartos agudos de miocardio, las anginas, afección de las arterias de las piernas o del cuello, así como también lo que podemos evitar es caer en una falla cardíaca, que es lo que no queremos nunca que pase con un paciente con una enfermedad cardiovascular. Y entonces va a hacer que el paciente también tenga un estilo de vida saludable y evite otras complicaciones que no son cardiovasculares, que están asociadas a la hipertensión. ¿Cuáles serían esas complicaciones? Bueno, hay enfermedades endocrinológicas, por ejemplo, que pueden estar aunadas al problema de la hipertensión, que si no tenemos el control tanto de la parte endocrinológica como por ejemplo la parte de la presión arterial haría que el paciente pueda entrar en una cardiopatía hipertensiva con el tiempo. Las enfermedades renales son muy importantes porque es una causa principal, la presión no controlada, de producir enfermedad renal y al final, si no hay un control adecuado, el paciente puede llegar a diálisis, que creo que es lo que todo el mundo quiere evitar. Correcto. Y hay afecciones también de la circulación que son muy importantes, que si no se controlan adecuadamente, junto con enfermedades con aumento de los colesteroles, que no lo mencioné anteriormente, que es un factor muy importante también para desarrollar hipertensión, que puede inclusive terminar en una amputación de un miembro, por ejemplo. Definitivamente que la hipertensión arterial tiene una afectación multiorgánica, lo cual hace que tenga mucho más peso específico la prevención y el manejo adecuado. ¿Cuáles serían los procedimientos diagnósticos que se realizan a un paciente para tratar de identificar si adicional a los niveles de tensión elevada ya hay otras condiciones? Bueno, yo creo que para detectar la hipertensión es muy fácil, porque es solamente tomar la presión. ¿Qué pasa? Lo que sucede es que usualmente las personas para poder ir a tomar la presión o acudir a un cardiólogo, que tenemos la facilidad en nuestro país, tiene que sentir algo. Pero no me maten mis colegas. Creo que el paciente, cada vez que tenga una cercanía a un personal médico, debe de solicitar tomarse la presión. Es una forma de poder identificarlo primario, sin síntomas y evitar
descubrir la enfermedad cuando ya haya una complicación básica. Es muy importante mantener controlados sus colesteroles, o sea, sus chequeos habituales. A veces pensamos que porque no tenemos un antecedente muy importante familiar, o no tenemos síntomas, o estamos jóvenes, pero no hacemos ejercicio, comemos lo que nos da la gana, tenemos mucho estrés en el trabajo, no acudimos a hacer un chequeo general. La importancia de esos chequeos preventivos que logran identificar de manera temprana cualquier factor de riesgo. Exactamente. ¿Cuál sería finalmente, doctora, el enfoque terapéutico disponible para el manejo y qué medidas y estrategias utilizamos para conseguir que ese tratamiento el paciente se adhiera y cumpla con las metas establecidas? Lo importante, lo básico es entender que hay dos tipos de terapia para el paciente que deben ser aunadas y deben ser aplicadas en conjunto, que es la no farmacológica. Correcto. Y la farmacológica. Claro, y el seguimiento en continuo con el médico de cabecera, sea un médico familiar, un médico internista o un cardiólogo que sea su médico de cabecera. En cuanto a lo farmacológico, estamos nosotros a cargo, ¿verdad? Los médicos, hacemos todo lo que podemos. Vemos un paciente, hacemos el diagnóstico, una vez el diagnóstico, aplicamos la terapia más recomendada para ese tipo de pacientes según las guías y tenemos un seguimiento que al principio debe ser no más de 3 meses para no reevaluar el paciente. Si necesitamos ayudarnos de otros estudios, por ejemplo, complementarios básicos, que son analíticas, por ejemplo, radiografía de tórax, ver que esté todo bien según la edad del paciente a nivel de las arterias periféricas, o sea, de piernas o cuello. También tomar en cuenta que podemos utilizar lo que son los mapas o los monitoreos domiciliarios de la presión. Muy bien. Porque a veces aplicamos el medicamento, pero no sabemos si esa presión está controlada durante las 24 horas. Entonces, existen estrategias para saber, que son los mapas que se aplican en centros como el nuestro, o el monitoreo domiciliario con un EFIMO que esté avalado por la Federación de la Salud. El paciente se le explica todo y lo toma en su casa. Entonces, cada 3 meses hacemos ese chequeo continuo con el paciente, recomendando un estado de salud, o sea, salud en cuanto a lo que come, comer saludable, hacer ejercicios, no fumar si fuma. La ingesta de alcohol debe ser medida en el paciente si lo necesita, lo recomendable es no hacerlo. Y entonces, a cuanto a lo no farmacológico, creo que es el punto principal para el paciente. Buena hidratación, ya de la parte así, comer descanso saludable, adecuado, dormir bien, dormir 8 o 9 horas diarias, beber adecuada agua, y también el consumo de los azúcares es muy importante porque tenemos a comer como muchas cosas aquí en nuestro país, no hay un control adecuado de esa parte. Y controlar, claro, la sobrepeso y la obesidad. Excelente y valiosa información, doctora. Para finalizar, mensaje y recomendación a la población y a la clase médica, muy dirigido a la identificación temprana de esos factores de riesgo, modificación de estilo de vida y qué hacer a cualquier nivel de la población médica que pueda contribuir a mitigar el impacto que tiene la hipertensión arterial. Creo que es muy importante que cada persona, independientemente de la edad, conozca sus números, su presión arterial, para así poder tener, un control del mismo y saber qué tanto es recomendable en él, que cada cuánto tiempo, qué tipo de analíticas realizar. Llevar un estilo de vida saludable o cardio saludable es muy importante, hacer ejercicios 5 veces a la semana, 30 a 45 minutos, no consumir mucha comida con sal y sodio, no fumar, tener un control adecuado de las bebidas alcohólicas, así como también controlar el estrés, dormir adecuadamente, acudir a su médico por lo menos una vez al año o cada año y medio a un chequeo general o preventivo, que aquí tenemos disponibles para todo el que quiera. Muy bien. Así como también en cuanto a nuestro personal médico, lo que sí debemos hacer es esto, o sea, concienciar a la población, siempre hablar de hipertensión, independientemente de que creamos que se está entendiendo el mensaje, vemos que no, porque sigue aumentando la población. Un dato muy importante es que para el 2024 ya hay más de 400 millones de personas que se diagnosticaron con hipertensión por medio de los seguros, y el 2019 eran 200.000, o sea el aumento fue de más de un 60%, eso es llamativo, eso es algo que hay que aplicar campañas de concientización, de toma tu presión, conoce tus números y a la vez, una vez identificado el paciente, darle un seguimiento apropiado. Muy bien, doctora, gracias por esa precisa, puntual información. Y a ustedes, amables televidentes que han permanecido con nosotros en su programa Vivir en Salud, hemos conversado con la doctora Eunice Tavares, quien es médico cardióloga, miembro del equipo de cardiología del Hospital General de la Plaza de la Salud, acerca de una condición de salud que es bastante prevalente y es un verdadero problema de salud pública a nivel mundial, y nuestro país forma parte de esa data estadística no esperada, de ese crecimiento importante en números y de ese control inadecuado de los niveles de tensión arterial.
tomar medidas, escuchar la información, conocer sus números y poder aplicar todas estas informaciones para un mejor control de la presión y evitar complicaciones que conlleven a la pérdida de la vida. Vamos a una breve pausa y continuamos con el desarrollo del programa. Vivir en salud. Estamos de vuelta para seguir conversando sobre hipertensión arterial y sus consecuencias en el organismo. Me encuentro en compañía de la persona perfecta para eso. Él es el doctor Julián Carreño, especialista en medicina familiar y preventiva. Doctor. Sí, buenos días a todos los televidentes y gracias por la invitación nuevamente a hablar de tan importante tema. Un placer tenerlo otra vez aquí con nosotros. Doctor, cuéntenos, ¿qué es la hipertensión arterial y qué niveles de presión arterial debe manejar una persona para ser considerada como hipertensa? Mira, esa es una pregunta muy interesante y a mí me gustaría contestarla de una forma simple porque es algo que me preguntan en el consultorio. Y a veces los médicos la contestamos de una manera que quizás los pacientes no entienden. Entonces, la presión arterial se mide en una unidad que se llaman milímetros de mercurio y son dos, la sistólica y la diastólica. Como le dicen, la alta y la baja. La alta y la baja. Entonces, la sistólica viene dada por la contracción de los ventrículos, es decir, cuando el corazón comprime. Y la diastólica cuando el corazón se llena de sangre. Entonces, eso no debe pasar de 120/80. Hay algunas guías, como la guía europea, que es la que más usamos en nuestro país, que nos habla de que una persona es hipertensa cuando ya tiene por encima de 140/90. La americana no es así, la guía americana te habla ya de 120/80. Otra cosa que me preguntan los pacientes es, ya tengo hipertensión, o sea que ya yo sufro del corazón, porque usted me está diciendo que mi corazón está bien, pero que tengo que beberme una pastilla para la presión, y a veces no entienden eso. Claro, confunden. Entonces, la presión es simplemente esos niveles que están dadas por esas cosas que acabamos de mencionar, mientras que el corazón y las enfermedades cardiovasculares son otras cosas, que hablando de las enfermedades cardiovasculares es importante decir, son la primera causa de muerte a nivel mundial, de eso se están muriendo las personas. También son la primera causa de muerte en República Dominicana. ¿Y quién es la primera causa de enfermedades cardiovasculares? La hipertensión arterial. Correcto. Por eso que en el Día Mundial de la Hipertensión, la OPS, la OMS, han trazado estrategias para el control de la hipertensión arterial y tanto su diagnóstico. ¿Por qué? Bueno, vamos a poner este ejemplo. Mira, de cada 10 personas, 3 tienen hipertensión arterial, pero 2 o no lo sabían o no están controlados y apenas 1 está controlado, si lo ponemos de esa forma. Sí. Entonces, de ahí la importancia para este tipo de estrategia. Por ejemplo, está la estrategia HEARTS, que se viene implementando en nuestro país desde 2019. ¿Y qué es esa estrategia? Bueno, es concentrar el diagnóstico y el seguimiento de hipertensión arterial a través de la atención primaria. Ahí hay más de 7,000 pacientes actualmente y se ha logrado el control de alrededor del 67% de los pacientes. Pero bien, interesante. Eso es alto, porque claro, la mayoría de los países a nivel mundial no llegan a un 50% de control de hipertensión arterial. Doctor, ¿y cómo una persona, sabemos que es importante que controle la presión arterial, pero cómo una persona sabe que tiene la presión alta? ¿Qué puede sentir? Eso es muy importante también. ¿Por qué? Porque, como se mencionó anteriormente, la hipertensión es conocida como enfermedad silente. Usted no va a sentir nada. De que, ay, me duele la cabeza, me subió la presión. En el 90% de los casos usted no va a sentir nada, a menos que ya no tenga mucho tiempo con la presión alta o que sea una presión muy, muy alta. Ahí entonces vamos a sentir algunos síntomas. ¿Por qué? Porque ya está haciendo un daño en el cuerpo. Entonces, pero mientras esa presión no está haciendo ese daño, usted no va a sentir nada.
Eso es lo importante del chequeo preventivo. Exacto. Pero no solamente que el paciente acuda a nosotros, porque de eso están las estrategias, sino de nosotros acudir al paciente a través de la información, tómate la presión, mídete tus niveles y un sinnúmero de otras estrategias. ¿Cuáles serían las causas que eleven la presión arterial? Otra pregunta que me encanta que me la hagan los pacientes. ¿Y por qué? Bueno, porque quizás en otras enfermedades las causas son súper importantes, pero es como yo le digo a los pacientes, en la presión alta la causa no es tan importante. ¿Por qué? Porque si a usted le subió porque está obeso, si a usted le subió porque Sufre de los riñones. sufre de estrés, porque no está durmiendo bien, al final la presión le va a hacer el mismo daño. La presión no le va a decir a usted, mira, como fue por estrés, yo no te voy a dañar el corazón. Mira, como es porque tú no estás durmiendo bien, yo no te voy a dañar los riñones. La presión al final va a dañar los órganos independientemente de las causas. Sí, investigamos las causas, pero sobre todo hay que controlar esa presión en lo que se investiga la causa. Y ya que usted menciona que va a dañar los órganos, vamos a hablar un poquito más de cuáles serían las consecuencias para nuestro organismo de mantener niveles elevados de tensión arterial por largo tiempo. Bueno, son muchos órganos los que se pueden ver afectados por un nivel alto de presión arterial. Los riñones, a la larga, los vamos a dañar. Enfermedades cerebrovasculares, trombosis y ese tipo de cosas. Enfermedades del corazón, miocardiopatía, falla cardíaca, infartos al corazón. Es decir, y todas son enfermedades potencialmente mortales para el paciente, que no son enfermedades que podemos tomar así como a la ligera. La ligera, claro. ¿Cómo tratamos la hipertensión, doctor? ¿Se cura? La hipertensión, dependiendo de su causa, ahora bien, en más del 90% la causa va a ser de origen desconocido, en más del 90%. Ahora, hay un pequeño porcentaje que sí pudiéramos determinar, enfermedades endocrinológicas y entre otros tipos de enfermedades. Tratamos la enfermedad y pudiéramos curar la hipertensión, pero es un porcentaje muy escaso. En la mayoría de los casos su origen va a ser desconocido y por lo tanto lo que tenemos es que aceptar el diagnóstico, y eso es muy importante, incluso en la relación médico-paciente. ¿Por qué? Porque una causa de que no haya un control de presión arterial, en la mayoría de los estudios que se han hecho, es por el abandono del tratamiento. ¿Y por qué el paciente abandona el tratamiento? Quizá por poca información de su médico. ¿Cree que ya se sanó? O porque su médico no le dijo, mire, cuando ya esté bien, como quiera tiene que continuarla. Porque yo he recibido pacientes que me dicen, bueno, yo fui donde mi médico, él me tomó la presión, me dijo, oh, ya está bien. Y yo dejé de tomarme la pastilla porque él me dijo que ya estaba bien. Entonces... Pero está bien porque se está tomando la pastilla. Exactamente. Entonces, esas informaciones tan sencillas como decirle tanto las cosas buenas como aquellas cosas no tan buenas que pueda tener el tratamiento, evaluar todos los factores al momento de instaurar un tratamiento, si es masculino, que no le afecte en su vida sexual, si es femenina, que no le afecte en cualquier otro aspecto. Es decir, evaluar bien al momento de instaurar un tratamiento de una forma humana, el factor económico, claro, y todo eso puede conllevar a que ese paciente tenga una buena adherencia a su tratamiento y entonces poder tener un control de la presión arterial. Me parece súper bien. Doctor, para finalizar, a nivel general, ¿cuáles serían las recomendaciones para que las personas mantengan un nivel de tensión arterial dentro de los valores permitidos? Yo no me puedo ir sin dar las recomendaciones que yo siempre doy. Ejercicio, alimentación saludable, manejar los hábitos tóxicos y manejo del estrés. Son 4 cosas que no cuestan dinero prácticamente y que usted puede mantenerse alejado de las enfermedades. Y a los médicos, siempre tomen la presión arterial, siempre evalúen todos los factores asociados y traten de administrar el mejor tratamiento a cada paciente. Excelente, doctor, muchísimas gracias. Amigos en casa, ya saben, a llevarse de esas importantes recomendaciones: comer saludable, hacer ejercicios, dormir, evitar el estrés,
para mantener niveles adecuados de tensión arterial y con eso evitar un montón de enfermedades. Nos vamos a una pausa y regresamos. Gracias, amables televidentes, por habernos permitido llegar una vez más a sus hogares en una nueva entrega de su programa Vivir en Salud. Así es, estamos tristes de despedirnos, pero felices de volver a reencontrarnos el próximo domingo en este espacio. Recordarles mantener el contacto siempre con nosotros a través de nuestras redes @Plaza de la Salud. Nos vemos el próximo domingo. Hasta la próxima, amigos.